¿Te imaginas poder tomar una simple imagen y transformarla en un vídeo animado en cuestión de segundos? Eso, que hasta hace nada parecía ciencia ficción, ahora es posible gracias a NanoBanana, la herramienta de Google que está revolucionando la forma en la que creamos y editamos contenido con inteligencia artificial. Lo más increíble no es que solo se quede en generar imágenes, ahora puede modificarla, borrar lo que quieras, mantener el contexto y con ese material puedes crear anuncios, animaciones o incluso vídeos completos con un nivel de precisión impresionante. Y lo mejor, todo esto lo puedes aplicar en tu día a día, ya sea para estudiar, dar clases, hacer presentaciones de trabajo o incluso crear contenido profesional sin gastar ni un solo euro. Empezamos. Para poder utilizar Google NanoBanana tenemos que acceder a Gemini, que os lo dejaré el enlace en la descripción. Seleccionamos el botón de generar imagen, en la cual aparece un plátano. Vamos a comenzar a realizar unas pequeñas modificaciones rápidas de una imagen. Le damos al más y le damos a subir archivo. Una vez ya tenemos cargada nuestra foto, como veis salgo yo sujetando una cajetilla de chicles, le vamos a pedir lo siguiente: cambia la cajetilla por una bombilla y le damos a enviar. Me ha eliminado la caja y sobre todo lo que más sorprende de Google NanoBanana es el hecho de que no te modifique los demás aspectos de la imagen, a diferencia de otras herramientas que sí modifican, por ejemplo, el rostro, las manos, y como podemos apreciar aquí está exactamente igual respetando el resto de la imagen. Vamos a ir un paso más allá y le vamos a pedir que nos cambie la bombilla por lo siguiente. Le damos a añadir archivo y le adjunto una caja de chocolate Wonka. Cambia la bombilla por esta chocolatina y le damos a enviar. Y por aquí tenemos el grandioso resultado que nos ha generado. Nos ha modificado los dedos como si estuviésemos sujetando dicha chocolatina. Sobre todo lo que más se valora con Google NanoBanana es el hecho de que respete e integre perfectamente las imágenes sin modificar los demás elementos. Vamos a imaginar un poco más y le vamos a pedir que haga que este chico salga dentro de la fábrica de chocolate de Willy Wonka. Y este sería el resultado con el fondo de la fábrica de chocolate. Decidme qué opináis. Como no ha quedado del todo realista con el fondo de la fábrica de Willy Wonka, vamos a pedirle que nos lo integre como si estuviésemos en una ciudad. Cambia el fondo por el centro de Sevilla. Y este sería el resultado sin especificar mucho. Los prompts son bastante simples. A mí, en el centro de Sevilla, con la chocolatina de Willy Wonka. Y como vemos desde el principio, mi rostro sigue sin modificarse. ¿Qué opináis de que podamos realizar estas pequeñas modificaciones en cuestión de 2 o 3 frases? Otra herramienta que podemos usar para utilizar Google NanoBanana sería esta de Google AI Studio, en la cual os lo dejaré el enlace en la descripción. Y tenemos que seleccionar Try NanoBanana, o si no, aquí a la derecha seleccionar NanoBanana. Una vez que ya lo tenemos seleccionado, le vamos a enviar el siguiente prompt, que os lo dejaré también abajo en la descripción. Que genere 8 escenas secuenciales de un personaje mío estilo Pixar, con el objetivo de que podamos hacer una película de nuestro personaje. Y le adjuntamos una foto nuestra. Lo ideal sería una foto en la cual salgamos de cuerpo entero y de pie, pero yo la que tengo a mano es esta. Y le damos a ejecutar. Ya tendríamos por aquí las 8 escenas creadas. Ahora simplemente sería cuestión de descargarnos las 8 imágenes. Y aquí sobre las imágenes tenemos un botón de descargar. Una vez ya tengamos descargadas todas las imágenes, ahora lo que vamos a hacer va a ser utilizar otra herramienta de IA que se llama Dreamina. Dicha herramienta os lo dejaré también en la descripción. Y ahí tenemos que seleccionar la opción de vídeo de IA. Aquí deberíamos seleccionar la primera foto que nos ha generado y como último fotograma tenemos que seleccionar la segunda foto que nos ha generado. Simplemente con darle a generar ya tendríamos generado el primer resultado de la combinación de la escena 1 con la 2. La verdad que es una auténtica pasada y el objetivo de esto sí que es cierto que esta herramienta es de pago y tiene una serie de créditos. Si tenemos varias cuentas de Google y vamos generando vídeo con cada una de ellas, esta generación que dura 5 segundos la podemos enganchar con la generación de la escena 2 con la escena 3, después la escena 3 con la 4 y así sucesivamente hasta llegar a las 8 escenas. Y después en una herramienta como CapCut o cualquier editor de vídeo, simplemente uniendo escenas con escenas de estos 5 segundos y aplicando una serie de banda sonora y efectos de sonido, tendríamos vídeos impresionantes como esto.
Y este sería el resultado de combinar la escena 6 con la 7. La verdad que el tema de las animaciones y cómo cambia y lo que genera la IA es alucinante. Y lo único que lleva de marca de agua es aquí abajo en la esquina inferior. Que esto, si recortamos el vídeo, directamente ni se vería esta marca de agua. Y todo completamente gratis. ¿Y tú vas a generar tu animación con IA? El caso de uso 3 que vamos a ver es clave si eres emprendedor o eres freelance. Vamos a aprender a crear anuncios publicitarios utilizando Google Nano Banana, apoyándonos en la herramienta anterior de Dream Mina para generar imágenes en movimiento. Vamos a transformar lo que viene a ser un anuncio de una academia de inglés de una localidad de Sevilla en un anuncio que se vea reflejado en las pantallas de Times Square. Vamos a ir de nuevo a Google iStudio, seleccionamos Nano Banana y le mandamos el siguiente prompt, que os lo dejaré abajo en la descripción. Adjuntamos también el flyer donde está la información de la Academia de Inglés y le damos a ejecutar. Y por aquí tendríamos el gran resultado que nos ha creado. Una cosa muy importante que me ha gustado es que aquí a la pantalla en este lado ha puesto el logo de la compañía Mr. Lewis, respetando absolutamente toda la información del flyer que le ha juntado de dicha página web. También ha añadido los coches que le he pedido, las personas, incluso hasta personas echando una foto a dicha pantalla. A gusto personal lo veo absolutamente perfecto. No sé si vosotros cambiaríais algo de esta imagen. Y para generar la secuencia necesitamos la imagen sin nada en la pantalla. Le pasamos lo siguiente: de esta imagen pon la pantalla LED apagada, que no muestre nada, y le damos a ejecutar. Y ya tendríamos por aquí, respetando absolutamente todo de la imagen y la pantalla apagada. Nos la descargamos, volvemos a irnos a Dream Mina y le damos a Video IA. Como primer fotograma tenemos que seleccionar en el que sale la pantalla apagada y como último fotograma seleccionamos el que sale la pantalla encendida y le damos a ejecutar. Por aquí ya tendríamos el resultado. Si lo reproducimos, incluso vemos hasta personas en movimiento. Sí que es cierto que esta persona hace un poco el fantasma ahora, que desaparece, y por aquí por el fondo también aparecen más personas, pero que la verdad que está bastante bien. Aparece la pantalla apagada y de repente, ¡pum!, se transforma. Si esto le aplicamos una pequeña banda sonora, yo he buscado aquí en Pixabay efecto de sonido de Times Square y el resultado sería este. ¿Qué opináis de que podamos crear anuncios absolutamente gratis? Porque esto sí que es cierto que si quitamos la marca de agua ya tendríamos un anuncio perfectamente generado. Y si combinamos varias escenas como os he demostrado en el anterior caso de uso, podemos tener un anuncio de 20 segundos tranquilamente y poder cobrárselo a empresas. Decirle, oye mira, te ofrezco el servicio de crearte un anuncio personalizado. Yo la verdad que si soy, en este caso con una academia de inglés y tengo la oportunidad de hacer este pequeño anuncio que no me lleva más de 5 minutos para mi empresa, lo haría perfectamente y esto lo publicitaría tanto en Instagram como en TikTok o cualquier red social. El cuarto caso de uso que vamos a ver es muy útil para entornos laborales y educativos. Vamos a pasar a crear un gráfico simple y estático a una animación dinámica. Para ello tenemos que volver a Gemini y seleccionar Google Nano Banana. Una vez seleccionado le mandamos el siguiente prompt, que también os lo dejaré abajo en la descripción, con el objetivo de que me cree dicho gráfico de barras de la evolución de la IA en los últimos años. Le damos a enviar y este sería el gráfico que nos ha creado. La verdad que bastante dinámico y explosivo. Ahora el objetivo es pedirle dicha imagen pero sin los gráficos y le tenemos que enviar el siguiente prompt. También os lo dejaré abajo en la descripción. Y ya lo tendríamos por aquí. Una vez tenemos las dos imágenes, la tenemos que descargar. Una vez descargada, volvemos a ir a Dream Mina y le damos a Video IA. Como primer fotograma le tenemos que pasar el que sale el gráfico vacío y como segundo el que sale el gráfico relleno y le damos a generar vídeo. Y este sería el resultado de la evolución del gráfico. Sinceramente está bastante bien si lo queremos exponer en alguna presentación. Visualmente queda muchísimo más atractivo que un simple gráfico, aunque fuese este mismo en plano, no es lo mismo que ver la evolución de las barras en vídeo. ¿Y tú vas a utilizar este caso de uso en concreto para tu día a día? Os leo por comentarios. El último caso práctico que vamos a ver va a ser cómo crear animaciones de procesos y pasos.
como por ejemplo lo que yo voy a utilizar en este vídeo, es decir, los pasos que he seguido para llegar hasta aquí. Para ello le vamos a enviar el siguiente prompt, que os lo dejaré abajo en la descripción. Por así decirlo, es un flujo de tareas que también podemos utilizarlo de cara a una presentación o incluso poder utilizarlo en vuestros vídeos de YouTube o otra red social. Y le damos a enviar. Ya tendríamos por aquí el resultado del flujo. Aquí tenemos el caso 1 que hemos hecho, que sería cambio en imágenes. Caso 2, animaciones IA. Caso 3, vídeo publicitario. Caso 4, gráficos animados. Y este caso, que sería el de procesos y pasos. Ahora lo que vamos a buscar va a ser eliminar todos los elementos y solamente dejar las flechas. Y para ello le enviamos el siguiente prompt y le damos a enviar. Ya tendríamos por aquí la imagen que nos ha generado. Y simplemente con descargar esta y la anterior ya tendríamos el primer fotograma y el último fotograma. Volvemos a irnos a Dream Mina y le damos a generar vídeo. Una vez que ya hemos seleccionado el primer fotograma y el último fotograma, le damos a generar. Ya tendríamos por aquí el resultado. Si lo ponemos en grande, sinceramente muy visual y muy atractivo para exponer de cara a un proyecto o incluso en este propio vídeo. Lo que antes nos llevaría bastantes minutos o incluso horas en After Effects, ahora en tan solo 2 clics ya tendríamos nuestra animación personalizada creada. Tenemos el máximo rendimiento con Nano Banana y Dream Mina para transformar de un primer fotograma a un último fotograma, y la verdad que el resultado está bastante bien. Reflexión: Nano Banana no solamente es una curiosidad tecnológica, es una herramienta que puede aumentar tu productividad y creatividad al mismo tiempo. La pregunta es, ¿cómo la vas a usar tú? ¿Crees realmente que el trabajo de diseñador gráfico se ha acabado con esta IA o simplemente ayuda a aumentar la productividad de los diseñadores gráficos? Os leo por comentarios. Suscríbete y activa la campanita para no perderte todo lo que viene, porque lo mejor está por llegar.